Chocolatico, bro. Banano y cafecito. Bienvenidos al nuevo episodio de Catarsis Podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, bro? ¿Qué tal, bro? La alimentación. Me gusta. La alimentación. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con ese tema. Nos lo recomendaron. Tenemos otro pendiente, pero nos tenemos que estudiarnos mejor. Sí. Que es la numerología, bro. Sí, ese está bueno. Ajá. Ese está bueno. Me quiero meter allí porque creo que podemos encontrarnos cosas interesantes. Mira, así se come un banano, bro. Como un tipo serio. Claro. Yo no quiero, huevo, nada. No, ¿qué tal? Después sale un meme por ahí, me vuelvo famoso, quién sabe. Mira, bro, la alimentación. Sí. ¿Cómo le damos un inicio a este tema? Ok, yo creo que vamos a escribir... tú sabes qué, bro, que es bastante particular. Cuando tú empiezas a hacerte cargo de tu propia alimentación, ¿no? Que empiezas a comprar para ti, cómo te cocinas, toda esa dinámica, digamos, que sucede cuando te toca, pues, hacerte tus cositas. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo es? ¿Y por qué es así? Este tema ha surgido los últimos días porque un pana vino y pasó unos días aquí en la casa. Él hizo una especie de surf trip. Exacto. Road trip, surf Pana trip. Iñaki. Iñaki, exacto. Y nada, se vino para acá a surfear en el País Vasco y tal. Entonces estuvimos hablando de ese tema porque yo me estoy alimentando de una manera distinta. Ahorita no soy vegano, pero estoy eliminando gran parte, la proteína, las carnes rojas, las estoy eliminando de mi dieta. Como pollo y pavo, y de vez en cuando, ¿sabes? Porque más que todo le meto a los granos, a los carbohidratos. ¿Tú sabes en promedio cuánto necesita el ser humano de proteína? ¿Cuántos gramos de proteína necesita al día? ¿Cuánto? 59. Es bastante poco. Bastante poco. O sea, me esperaba mucho más, en verdad. Me aturdiste con ese dato. 59, bro. Más o menos, ¿cuánto es eso para poner en contexto? Bueno, 59 gramos de proteína. Ponte un bistec, huevón, que sea del tamaño de este cuadrito de chocolate. No te creo, bro, en serio. ¿Cuántos son 59 gramos, huevón? Debe ser muy poco. El Milka trae 150 gramos el paquete, una vaina así. Sí, o sea, sí, ya entiendo el tema. Claro, pero de proteína, ¿como cuánto puede ser, bro? ¿Como 2 bistecs, por ejemplo? Menos. Mucho huevón. menos. Claro, es lo que te estoy diciendo. Un bistecito, pero del tamaño de ese cuadradito, huevón. 59 gramos no es nada. Que eso ya lo puedes complementar con la proteína que te da el grano. Bueno, exacto, porque hay otras fuentes proteicas. Correcto, que no solamente es... Coño, en el reino animal los animales más fuertes son los herbívoros. El caballo, el rinoceronte. ¿Y esos panas qué pasó? Pura planta. ¿Dónde está la proteína? Full orgánico. Ajá, ¿dónde está la proteína en su dieta? ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Ese flow. O sea, que tú te estás inclinando a lo más natural posible. Puede ser que yo siga ese camino contigo, porque eso, desde que empecé a ser un poco más responsable de mi dieta, coño, bajé un montón de kilos, bro. Yo pesaba 100 kilos saliendo de cuarentena, 104 kilos. ¿Cuánto estás pesando ahorita, bro? 88, bro. Y eso es simplemente comiendo un pelo más orgánico. O sea, y orgánico es, por ejemplo, menos conservantes tenga, menos preservantes, o sea, que sea, por ejemplo, afortunadamente aquí en Bilbao están los mercaditos, pues, Sí. y también está la frutería donde Sí. compras los vegetales y tal. Eso a mí es lo más fresco. Sí, sin duda. O sea, más fresco que eso no se puede conseguir. No se puede conseguir. El tema de las fruterías, los mercadillos que le llaman. Increíble. Ajá, increíble. Hay también ciertos, digamos, hábitos que uno aplica que son hábitos saludables, que también van de acorde, obviamente, con el tema de la alimentación. Por lo menos ejercítate media hora al día, ¿sabes? Mínimo. Y eso lo combinas con
no con 8 vasos de agua, sino cuando tu cuerpo tenga sed. Claro. Y por las mañanas tratas de comer fruta. Son tips que son básicos, ¿sabes? Son básicos. Porque desayunas frutas que son alimentos ricos en agua y así ayudas a limpiar tu organismo, ¿me entiendes? Estuvo sucio en teoría. O sea, sí, porque mientras duermes, sabes, tu metabolismo sigue funcionando, la digestión, si de repente cenas algo muy pesado la noche anterior, la digestión, sabes, está andando y estás tú Sí, al ahí. final yo creo que una de las cosas que estabas afirmando es que tiene todo el sentido del mundo que si cenas pesado, a mí me ha pasado, que si Claro, en cenas estos días pesado, me comentaste, ¿no? sí, tú tienes que procesar todo eso que te comiste. Por eso es que este tipo de dietas orgánicas tienen un pelo más de sentido, porque pones a tu estómago a trabajar menos. Menos, correcto. Mientras más procesado, más, por lo menos la carne, bro, Claro. la carne roja tarda un montón o sea, Claro. es un proceso complicado. Claro, son como 8 horas de digestión, ¿no? Y eso Sí. está trabajando en la noche, Exacto. mientras tú duermes, donde se Exacto. supone que tienes que Que descansar. descansar, correcto. Entonces imagínate, o sea, si no si tu cuerpo lo que estuvo fue digiriendo un trozo de bistec durante toda la noche, ¿cómo crees que te vas a levantar tú que en teoría o sea, estás descansado? Me levanto reventado, Claro, o sea, reventadísimo. reventadísimo. Sí, sí, sí. Reventado, porque te levantas y te levantas cansado. ¿Por qué? Porque estuvo tu cuerpo, tu organismo trabajando durante toda la noche, ¿entiendes? Por eso también dicen de repente no comer después de las 9 alimentos pesados. Sí, porque al final ahorita estamos dando como... O sea, hay muchas dietas, ¿no? Y hay muchas formas y muchos tipos de alimentación. Pero yo creo que para hablar de una recomendación, cada quien tiene sus cositas, ¿entiendes? No Exacto. estamos diciendo Sí, que esto es mejor. O sea, tú tienes que ver cómo funciona tu cuerpo. A mí me ha funcionado y correcto, me encanta. Porque correcto. yo no soy vegano. Correcto. Yo fui vegano en cuarentena, por ejemplo, que me dio por ahí. Y aprendí muchísimo o sea, yo ya tenía un background cool porque mi abuela, Shotaro, es vegana. Vegetariana, perdón. Tiene 12, 15 años siendo vegetariana. ¿Sabrías ahorita, porque yo no lo sé, pero La sabrías, diferencia. ajá, entre un vegano y un vegetariano? Si un vegano, por ejemplo, los más radicales, digamos, son aquellos que no consumen ningún tipo de productos derivados del reino animal. Ajá, O sea, exacto. desde huevos hasta cuero, que no Ajá. se visten con cuero, o sea, es ese tipo. Exacto. Y el vegetariano, por ejemplo, Ajá. no, ahí hay No es tan radical, pues. Sí, O ahí sea, hay es como más. o sea, hay un rectángulo Ajá. donde está el vegetarianismo y entonces empiezan como un mapa conceptual. Que si Correcto. los pescetarianos, Ajá, que son que pescetarianos, ajá, que si nada más comen pez y tal. sí, que si algunos comen queso, otros Sí, no, exacto. ¿sabes? Eso ya depende de Ya cada eso quien. va dependiendo. Entonces, claro, cuando empiezas a conocer Claro. con la cocina vegetariana, Ajá. le agarras gusto y dices, coño, esto está rico, Claro. esto también me llena y no es pura ensalada como piensa la Exacto. gente. No es así, porque es como te digo, o sea, tú para llenarte no te tienes que meter, ¿me entiendes? A juro, un trozo de proteína o de carne, no, o sea, eso no funciona así. Hay un libro que se llama La psicología de la alimentación. Ok. Es como, o sea, son unos estudios que hizo un científico alemán en la época como de los 50 para las Olimpiadas. Y hablaba de cómo exactamente eso, la alimentación rendía o afectaba tu Tu desarrollo, rendimiento tu en la rendimiento, competencia, claro, bro. ¿sabes? Y marico, lo hizo, en ese entonces fue básico, o sea, puso una gente bajo una dieta base plan, ¿sabes? Y otra gente con una dieta a base de proteína, marico, y los base plan así, los bichos fibrosos, Education. ajá, fibrosos, tal, así, que los panas salieron, o sea, mejor, ¿sabes? A Sí, mucho nivel, mejor definido, claro, digamos, claro. preparados para la competición. Claro, pero existe como todo el tema del amarillismo y la vaina, Claro. la industria de la proteína, ¿sabes? Sí, de ambos lados, De inclusive. ambos lados, Porque yo claro. tampoco quiero juzgar a ser abogado del diablo, Sí. pero, digamos, en mi caso particular, todo este auge del base plan diet Ajá. fue por una película que se hizo, un documental, Ok. que en Netflix se hizo popular,
que se llamaba Game Changers, creo. Ok, que sale que, o sea, destapan todo lo que es el tema de... Sí, 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 y Ajá. hay un tema de investigaciones y tal, Ujú. y entonces, claro, no estoy diciendo que lo que ellos dicen en el documental no sea real, porque sí es real, pero como todo, hay un interés detrás. Claro, exacto. Todo Ah, es muy político siempre. sí, Siempre hay porque dinero. entonces ahí es donde yo quiero poner un poquito más de balance en la dieta de solo plantas, porque en Ujú. verdad tenemos miles de millones de años alimentándonos de lo que consigamos. O Correcto. sea, por eso digo lo más orgánico posible. Por eso es que a mí me gusta tanto el ayuno intermitente, porque en Ajá, las cavernas, por ajá, ejemplo, ajá. tú no comías 3 veces al día. No, señor. O sea, eso no es así. Mm, mm, No, que mm, conseguí un mamut. Anda a buscarlo. Exacto, exacto, Vamos todos a exacto. cazarlo y tenemos comida, pero sabes, es otro tipo de... Están acostumbrados a movilizarse con hambre, bro. Claro, Y eso es un impulso a la voluntad, ¿entiendes? claro. O sea, moverte con hambre, cuando empiezas a... Es como tú dices, un impulso a Sí, la sí, sí, es un voluntad. impulso. O sea, tienes Tal hambre, cual. muévete. Claro, O sea, tal exacto. cual. Ya. Sobrevive, exacto. Pero siempre está la otra cara de la moneda, que habrá gente que dice, ay, ¿qué pasa con eso de lo de comer 5 veces al día? Exacto. Pero es lo que te estamos diciendo, cada organismo es Es distinto. distinto, es distinto. Entonces, ¿sabes? Tú comiendo 5 veces al día de repente aceleras el metabolismo, pero entonces eso significa que estás trabajando todo el día, ¿me entiendes? No, y también depende de... O sea, porque el metabolismo se acelera con el consumo, Claro, la ingesta, pero también tienes que hacer ejercicio, por ejemplo. correcto, Tienes que estar en correcto, actividad. correcto. Por eso los, los maratonistas son todos flaquitos, así, porque entre el cardio que hacen y sí, siempre están Ellos les comiendo. conviene ser más livianos al Correcto, final. correcto. Y digamos los nadadores, por ejemplo, también son, esos nadadores pueden, creo que tienen dietas hasta de 20.000 calorías. Sí, esos panas se tienen que comer Ajá, 6 o 7 platos. ajá, Sí, sí, así, sí. ¿sabes? Para ponerse de bolas con esa espalda así. Claro, pero eso es un motor, hermano. Exacto, pero es eso, cada organismo es distinto y al final esto es lo que nos ha funcionado a nosotros, pues básicamente. ¿Sabes qué? Partiendo de eso, de que todo organismo es distinto, pero hay una cosa que es común, y lo mencionabas tú en el cuento del alemán con las Olimpiadas, que es que todos los deportistas que son profesionales, son atletas profesionales, Sí, se preocupan mucho por lo que comen, claro, porque ese es el combustible claro, de lo que tú haces todos los días. correcto, Correcto. correcto. Bueno, esa premisa, si funciona para ellos, ¿por qué no funciona para Claro, todos? claro, O sea, claro, no tienes idea del impacto que puede tener tu alimentación en tu claro, rendimiento. pero es que claro, Y tu rendimiento no es trotar, es cuántos números sacas, claro, cuánta energía tienes, claro, qué tan dispuesto estás a hacer las cosas que son buenas y no las que son fáciles. sí, ¿Entiendes? claro, no, de bola, y es lo que dices, no, que me duele aquí, no, siempre te la pasas con una dolencia, Eso es verdad. te dan calambres, ¿sabes? Y no eres deportista. Coño, ayer, marico, ayer estábamos en el puerto deportivo y veía a la gente y me preocupaba, bro, porque veía gente que decía, verga, ¿cómo puedes estar en ese estado de, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes mantenerte a ti mismo en ese estado De desinterés ajá, propio. exacto, Sí, sí. ¿sabes? No, ahorita, marico, España es el país con mayor índice de obesidad Obesidad. infantil, weón, imagínate. Ya superando a Estados Unidos, bro. Mucha tortilla de patata. Tortilla de patatas No creo que para precisamente niños. sea por la tortilla. No, pero... Pero sí, sí, qué locura, en verdad. El tema de la obesidad es otra de las cosas que deberían enseñarnos. Claro, Porque esto es un aprendizaje de camino, ¿sabes? claro. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando porque, bueno, hemos leído, hemos buscado, ¿sabes? Sí. Sabemos un poquito de lo que estamos hablando, Sí. pero no es tradicional de nuestra casa. O sea, no, No. no es común, digamos, No, dentro de no, las no. casas Ujú. que se coma así. Porque, Claro. por ejemplo, ¿cómo recuerdas tú? En mi casa, Sí, coño, era siempre arroz blanco, ok, siempre una proteína, y entonces el complemento varía. exacto. A veces eran granos, a veces era ensalada. Pero escucho bastante balanceado, escucho. Exacto, Sí, y siempre muy proporcional, Ok. en triángulos. Es como el signo del signo de la paz, más o menos, así, o sea, así. Pero en 5. Ajá, o sea, en tres. ¿Sabes? Ok, ok. ¿Sabes? Así, uno, 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 así. Dale. Entonces era arroz, proteína, o sea, carbohidratos, proteína y verdura. Perfecto. Ajá. Y entonces así me acostumbré. De hecho, ¿qué almorzamos hoy? Pollo, Ajá, ensalada ajá. y arroz. Ya está.
¿Para qué más? Exacto, yo esta mañana desayuné un plato de avena, que ojo pelado con la avena, rica en fibra, te ayuda a ir al baño. Para los que están tapaditos. Ajá, para los que están tapaditos. Y con una frutica y unas tostaditas de pan con mantequilla. Así está. Sí, sin duda el tema de las frutas en el viaje de la alimentación es clave. Tú sabes porque... que la fruta, ojo pelado, underrated. Perdón que te interrumpa. No, Nea. tranquilo. Perdón que te interrumpa. Pero hay un tema que a mí me dejó impresionado. De el tema de los alimentos ricos en agua, weón. Ok. Que es eso, te ayudan a limpiar tu organismo. Nosotros estamos hechos de agua casi, ¿me Sí, entiendes? sí, el 70% creo que Ajá, nuestro cuerpo ya, es agua. ya hemos dado estos porcentajes alguna vez aquí en el Yes, sir. podcast. En el podcast. En el podcast. Que la gente se ríe por cómo lo digo. ¿Cómo lo dices? Podcast. 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 Podcast, ¿te acuerdas? Podcast. Pero ajá. Sí. Por eso, coño, el tema de marico, de eso, el tema de los alimentos ricos en agua que te ayudan a limpiar, así lo veo yo, o sea, yo me visualizo tal cual como mi organismo se va limpiando y a veces me siento mal cuando ingiero algo que sé que no, ¿sabes? Que no es. Que de repente es pesado y me visualizo trabajando de más, como el estómago tratando de digerir de más. Sí. No sé, ¿qué ibas a decir tú antes de que te interrumpiera? No, ya se me olvidó, Ya pero se me siguiendo olvidó. el hilo, es que yo lo descubrí fue cuando empecé a comer granos al mediodía. Ajá, Porque cuando comes carne, normalmente al mediodía, yo Claro. estudio de tarde. Y al Claro. mediodía necesito estar activo porque voy a estar en clase. claro. Y cuando comía carne, el sueño que tenía en clase, bro, era Claro, increíble y no podía claro. prestar atención básicamente a la clase. Claro. Y cuando empecé hice el cambio inmediato, arroz con grano, Ujú. básico, y una ensaladita. Ujú. Y mucho más ligero, bro. Te Claro. da chance de comer y para el baño, ligero para clase fresco. De bolas, porque es eso, o sea, también hay uno cuando, obviamente, o sea, la manera de trabajar, digamos, del estómago es que él, dependiendo del alimento, produce una enzima para así, o sea, disolver, digamos, el alimento, ¿no? Sí. Ahí entra la química orgánica, la verdad es que yo la pasé justo, Yo no la pasé. o sea, yo la pasé justo, pero... No te acuerdas. No, o sea, lo básico es eso, pues. Enzimas, descomposición, tal. Proteína. Exacto. RN. Entonces, almidón, fan. Entonces, coño, de repente digamos, hay como combinaciones de alimentos que son incompatibles totalmente para nuestro estómago, weón. ¿Cómo cuál? Marico, así estaban diciendo papas y bistec. Es una bomba. Así, una bomba, sí, porque claro, el estómago para producir, digamos, para descomponer el almidón, Tiene que producir unas enzimas que duras. son totalmente incompatibles con las enzimas que tiene que producir para la carne, Claro, ¿me entiendes? Entonces chocan y la vaina se estanca, claro. básicamente. Y entonces, marico, mantienes ese bistec con papas ahí, huevón, toda la tarde. Así, que sabroso es un bistec con papas fritas. Claro. Pero complicado para digerir, ¿me entiendes? Sobre todo con la regularidad que lo haces. Porque, por ejemplo, yo empecé a notar eso cuando ya comía muchísimo menos carne. Y de repente, no, vamos por un McDonald's. Claro. Hermano, Claro. reventado Claro. así. O sea, Claro. cuando te acostumbras a comer muy ligero, muy sano, y de repente te metes una bomba porque, ojo, Exacto, dámela. dámela. Coño, a veces, bueno, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? El sábado, puede ser, que fuimos al Domino. sí, estuvo bueno. Estuvo bueno, pero aquí nosotros con camburcito, vaina, hablando paja y que la alimentación, pero también nos lanzamos Nuestras bombas, nuestras claro. bombitas El- una vez a la semana. O puede ser hasta menos inclusive. Sí, 2 veces al mes. De entre 2 y 3 veces al mes. Sí. ¿Qué coño nos lanzamos de repente eso? Porque nos provoca, a veces nos Claro, provoca. no, a todo el mundo, sanísimo, porque es que claro. tú sabes que obviamente yo no soy el mítico Leo que sabe, Sí, yo pero tampoco. mal que sea bajé 10 kilos. Y hay gente que me ha preguntado, Pablo, Claro. ¿cómo hiciste? Claro, Y yo le dije, hermano, de las cosas más importantes que tienes que hacer, uno, es activarte. claro. Sin O sea, duda, o sea, el tienes que tema hacer ejercicio, tienes que moverte. Sí. Y dos, tienes que jugar a largo plazo. Claro. Porque obviamente no es sabroso comer, o sea, por ejemplo, de pasar a comer bistec con papas fritas Ujú. a comer espárragos. Sí.
O sea, de bola, no bola. es, no Sí, es, con ¿sabes? garbanzo. Entonces De tú bola. tienes que ir poco a poco, bro. No te Claro. restringas tampoco, porque hay gente No, que entonces no tomo más refresco, no como más. claro, 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 Tranquilo, bro, juega a claro. largo plazo. Juego a largo plazo, claro. Eso también viene mucho de la casa. Yo, gracias a Dios, verga, por ejemplo, el refresco. Eliminado. Eliminado, nada Es más para la que, curda. ajá, tal Así, cual. Coca-Cola, nada más Para con el ron. ron. Exacto, pero cuando es así, de resto, mucho jugo, mucha agua, Mucha agua. que eso también, coño, te ayuda a limpiar el cuerpo. Hay gente que no toma agua, no me gusta el agua. Así, no, tengo sed, una Coca-Cola. Así, tú eres loco, marico. Bicho, yo he visto, Así. bueno, tenemos un pana, un colega que se tira esa. Sí, no, sí, no, y de bolas, cuando vas a hacer pipí, ese miau hediondo, coño de Y tu madre, y amarillo como Bart amarillo. Simpson. De bolas, que no, que es marico, de bolas, Yo me tienes preocupo, problemas de ese urea. puede ser mi medidor de hidratación. O Claro, sea, yo estoy orinando total, y chequeo el color, más agua, menos agua, muy transparente. claro, porque de Claro. bolas, a medida que más, digamos, más clarito salga, es porque mejor hidratado está. Sí, sí, Los exacto. riñones trabajan menos, Y ¿me entiendes? hay mayor fluidez, Correcto, digamos. se mantiene eso. Y tú, ya tú al ver que está clarito, tú dices, estoy limpio. Palabras más, palabras menos. ¿Me entiendes? Sí. Porque entonces después eso se convierte en piedra, huevón. Tú sabes que Eso- mi papá puede hablar de eso, bro. Él me echó un cuento Berro, chino berro, del cólico berro, nefrítico. Es terrible. Horrible, marico. Claro, no ves. Y eso es nada más. Eso, marico. Yo cuando me levanto, lo primero que hago es tomarme un vaso de agua. Tac, 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 tac. Pero así, de un Empinado. cholazo. Pero así, hasta aquí. Y me lanzo un No, cholazo. eso es hasta demasiado, yo no puedo. O abajo. sea, no, pero no todos Bueno, lo hacen, no todos tú lo me has hacen. visto, Sí, 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 cómo me. corroborado. Claro, porque es eso, tengo ese hábito. Y, marico, o sea, tú una vez que repites una vaina todos los días durante 60 días, se te queda. O sea, eso ya está comprobado. Entonces, ya sabes que si haces algo 60 veces, marico, ya se te va a quedar, ¿me entiendes? 2 meses, weón. ¿Tú Y sabes eso qué? estuve haciendo yo. Y ya está, weón. Y ya está. Ahorita todos los días de mi vida me levanto y me tomo un vaso de agua. ¿Para qué? Para limpiar mi organismo. Y así empiezo mi día. Aparte, full de energía. Claro, Full. porque cenaste ligero, Ujú. dormiste tus 8 horas ¿Ves? Exacto. y arrancaste con furia el día De siguiente. bola, de bola. Claro. El pie izquierdo primero al piso. Y es así, ¿no? No sé, bro, no sé qué vas a decir. Pie izquierdo primero al piso y nada, empezar el día con todo, proponerte las metas y eso Hay es, dos ¿no? cosas que dijiste que me llamaron la atención y que la estoy conectando con dos cosas. Ujú. Uno es que Aristóteles decía Ujú, que la excelencia es un Ujú. hábito ujú, ujú. que tú dijiste que tenías después de 60 días. Hábito, Bro, eso es. los hábitos son los que nos potencian a hacer lo que seamos. Ujú. Y tomando de eso los hábitos, Ujú. el libro que estoy leyendo, el que te he comentado, Ujú, él habla, hay 4 cosas que son innegociables para los peak performance. O sea, para Ok. los tipos que mejor Sí. juegan, sí. que mejor se Desenvuelve. desenvuelven Ujú. en sus áreas. Sí. Buena alimentación, sus respectivas horas de sueño individuales, mindfulness Mm. y... Nada, bro, échale bola. De bola, Pero claro. las primeras 3, bro, Importantísima. innegociables. El pana dice, Innegociable. no hay manera de que no puedas, porque él explica, él lo Mm. explica y dice, tú sabes que cuando tú, tal cual tú decías, cuando tú no tienes las horas respectivas de sueño, eh, no eres capaz, digamos, tú para tomar decisiones que no te gustan, Ajá. necesitas más energía, Claro, porque es lo más fácil, porque el cerebro está diseñado para ahorrar energía, claro, para sobrevivir. claro, Entonces, obviamente ese ejercicio da fastidio. claro. ¿Qué es lo que recomiendan? Haz ejercicio que sea lo más difícil, Al lo principio, primero. claro. ¿Entiendes? Porque tienes bastante energía. Exacto. Y más tarde vas a tener menos energía, Y ya. entonces es más probable que no hagas lo que tienes que hacer. Correcto. Que en este caso es entrenar. Básicamente lo que te dé más fastidio, hazlo de primero. De una. Porque entonces estás cargado de energía y la vas a descargar haciendo lo que menos te gusta. Cosa de que cuando te toque hacer lo que te gusta, ya No, y sale además, solo, eso sale solo. Cuando tú haces algo que no te gusta y lo haces completo, eso te da un chute de dopamina en el cerebro duro. Aparte, porque exacto, poco se habla, bueno, lo mencionaste, el mindfulness. Sí, Porque entonces eso es una recompensa, Exacto. digamos. exacto. Yo me siento, coño, recompensado de repente cuando me tengo que levantar a las 7 de la mañana,
¿Qué coño, marico? Preparar el café, el desayuno, la vaina. Entonces, para coger el metro, para ir a trabajar y vaina. Cuando salgo del trabajo y estoy regresando ya para mi casa tranquilo, ¿sabes? Coño, esa es la recompensa, digamos, Exacto. de que ya hice, coño, ya trabajé. Sí, porque tú, Entonces, exacto, entonces tú prefieres trabajar de mañana. claro, claro, porque es lo que me da mala, o sea, me da No, claro, claro. me da caligüeva. O sea, si me están viendo gente del trabajo, me No da pasa nada. caligüeva ir a trabajar. Pero entonces, claro, eso es algo, hoy sucedió así, ¿ves? Entonces, claro, llego a la casa, descansado, ya ves, me preparé el almuerzo, llegó Leo, nos ponemos a grabar, ahorita vamos a hacer vainas de cábala de la universidad, y así se va Yes, sir. desarrollando el día, pero entonces ya, porque imagínate que fuese al revés, que ha sucedido 1000 veces, coño, me levanto, todas las mañanas huevoneado, entonces después al mediodía llega Leo, nos ponemos a grabar, trabajar, en la universidad, a las 5 tengo que ir a trabajar. Para luego hasta las 9. No, y así no me da la ¿Tú más o menos cuántas horas duermes? Yo un buen promedio es entre 7 y 8. Yo duermo que joda. ¿Y de qué horas a qué horas? Cuando estoy reventado a las 10. Y cuando no estoy reventado a las 11. Más o menos. Qué risa, porque es que te iba a preguntar si tú te sentías más diurno o nocturno. Diurno Yo también totalmente. soy un pelo más diurno. O sea, cae la noche y yo no hago nada. No muevo ni un dedo, weón. Así ya es sofá porque ya es de noche. Ya. Ya no hay más nada que hacer, weón. Se acabó el día. Sí, ya se acabó el día. Es la cenita, es la peliculita. Porque ya, ves, entonces yo en base a eso ya yo me organizo y aprovecho las horas de luz. Hay gente que es al revés, Claro. totalmente, que yo las respeto. Porque es una ventaja, Sí, 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 de cierta manera. Te pregunto porque, obviamente, en el camino de mejorar tu alimentación, Sí, tienes que organizarte. Porque Claro. tienes que cocinar. En teoría, si te cocinas tú, Claro. bueno, tienes que organizarte. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿cómo dices tú, cómo organizas tú tu comida? ¿Tú piensas en las comidas del día siguiente? ¿Cómo haces tu compra? O sea, eso es clave para la alimentación. yo compras cuando voy al mercado, voy siempre al mismo, entonces hago siempre el mismo recorrido. Ok. Empiezo por las frutas y verduras, luego proteína, pero eso muchas veces me la salto. Pero cuando no, de repente me provoca eso, pavo. unas pechuguitas de pavo Sí, o sí, de sí. pollito, pero Esas sí. son las que yo me lanzo. Exacto. Si no, luego de ahí paso a los, digamos, los productos empacados al vacío o enlatados, que, Ok. que suelo comprar mucho atún, mucho garbanzo, mucha lentejas, no, ¿cómo es que siempre judías verdes. Judías. Ajá, porque yo no sé por qué las llamo vieira. No sé, pero son Porque en muy- Venezuela son vainas, creo. Ajá. Puede ser. Y aquí son, ¿ves? Entonces ya me confundo. Compro también mucho maíz en lata, mucho champis, mucho, digamos, ¿cómo se llama esto? Encurtido. Encurtido. Encurtidos. Luego de ahí, coño, frutos secos. Salto los frutos secos. Que también me gusta, no sé por qué me gustan los frutos secos. Que Es que son ricos, Son las cosas ricos, como son. son buena fuente de alimentación. Y de también. proteína. Y de proteína. Y luego de ahí que sí que charcutería, compro siempre los carbohidratos, que sí que arroz, pasta, mi respectiva harina, pan. Y termino por leche, que últimamente le estoy metiendo full a la leche de soya. Y siempre granola o avena o algo así, ¿me entiendes? Pero entonces los granos siempre hay en mi casa granos. Y no sé, ahorita estoy muy enfrascado en eso. Pero quiero de repente, si nos recomiendan recetas veganas, puede ser que también Pasen las pásenlas. páginas de Instagram. Correcto, Pásenlas. porque también sabes que podemos abrir esa nueva sesión de recetas, un recetario. Un Podemos recetario cábala. podemos hacer una guía en Instagram y poner varias receticas ahí, porque yo le meto calidad a la cocina. Sí, exacto. Contexto. Fernando, las cosas como son. Claro, cocino bien. Cocina bien. Cocino y bien. el pana, nada, hemos hablado de esto, hemos conversado de compartir, porque a mí también, yo ahorita mal que sea estoy trabajando de cocinero. Claro, De exacto. asistente de cocina. Correcto. Y Su me chef. empecé- su chef. Exacto. Un su chef. Eres un su chef, Soy su ¿no? chef. Claro. Está bien. Su chef. Y descubrí que me gusta también. Ajá. Que me gusta y me la tripeo. Sobre todo esta mañana me di cuenta de que cocinarte para ti mismo Claro. es lo máximo. Claro, Es lo claro, máximo, por lo claro. menos porque al final ya ni me... O sea, es que no me provoca que me cocinen, porque siempre es rico y siempre se agradece. Sí. Pero ya te tienes tan agarrado tu gusto. Claro, que ya sabes a qué
O sea, en cuánto poner la hornilla, Sí, sí, cuánto sí, sí. aceite poner, cuánto tal, y eso te queda siempre Perfecto. ahí, de bola. Eso es. Pero bueno, muchachos, yo creo que 30 minutos sólidos. Está fresco alimentación, Sí. para ir a bajar las revoluciones, porque hemos dado episodios largos. Sí, sí, Es el sí. episodio número 11. Sí, 11, correcto. Ya llevamos 11 11 semanas semanas. haciendo esto. Gracias, bro. Ajá, vamos Gracias a a ustedes, cumplir. vamos. Vamos a cumplir 3 meses. Sí, bro. La semana que viene. Claro, Vamos a hacer algo cool. claro. Un tema Bueno, cool. un tema cool, claro, por. Pónganlo. Claro, Sí, un temita cool. 4 de 3, no sé. Claro. Puede ser numerología. Numerología me Está cuadra, perfecto. perfectísimo. De bolas. Entonces, nada, listo, muchachos. Para el episodio que viene, numerología, entonces. Anoten parece? ahí, de todas formas, recuérdenlo si se nos olvide. Ajá. Y- Ya saben que ahorita salimos todos los lunes a las 6:30 de la mañana, hora de Venezuela, 2:30 p.m., hora de España. Si te gustó el video, que yo sé que sí, porque si llegaste aquí es porque te lo tripeaste. Dale like, suscríbete, síguenos en Reddit, en Clubhouse, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook, LinkedIn, LinkedIn, Wallapop Wallapop también estamos. y Vinted. Vinted. Vinted la tenemos que activar. Correcto, Vamos a vender internacional, correcto. muchachos. Todo como Cabala Clothing. Ya Sí. saben, muchachos. Dale like, suscríbanse, apóyennos. Y hasta la próxima.